Un saludo y sed bienvenidos a este pequeño canal de YouTube. Un lugar en el que, como siempre, queremos alimentar tu curiosidad y exaltar tu asombro. Y esta vez estoy grabando una especie de vídeo de emergencia. Es un vídeo bastante express y por ello va a ser breve y no va a contar con las animaciones que normalmente suelo introducir. Y el motivo no es otro que la imagen obtenida de Sagitario A estrella el pasado 12 de mayo. Si os estáis preguntando qué carajo es Sagitario A estrella, quizás os suene que se trata del agujero negro supermasivo que acecha justo en el corazón de nuestra galaxia. De hecho, todo nuestro sistema solar orbita alrededor de este monstruoso agujero negro. El Sol da una órbita en torno a Sagitario A estrella cada 200 millones de años, más o menos. Estoy tirando de memoria. Esta noticia ha sido muy comentada, se ha hecho mucho clickbait, por supuesto, mucho sensacionalismo, pero la impresión que me ha dado es que el público en general se lo ha tomado como una curiosidad más, como una excentricidad friki. Vale, un agujero negro, es esa especie de torbellino que traga cosas, que podría funcionar como un portal interdimensional y que, bueno, ha salido en un montón de pelis, se ha abusado mucho del concepto de agujero negro en la ciencia ficción y, bueno, se lo ha trivializado un poco de alguna manera. Y el objetivo de este vídeo es un poco intentar transmitiros la importancia de haber sido capaces de tomar una imagen del agujero negro del centro de nuestra galaxia y compartiros la fascinación y el enigma que representan estos objetos y que van mucho más allá de lo que la ciencia ficción nos suele mostrar. Así que entremos en materia, que este vídeo debería de ser breve. Vamos a ver. Cuando hablamos de un agujero negro estamos jugando con la gravedad. Y la gravedad es algo muy serio. Es tan serio que de hecho me mantiene pegado a esta silla o hace que esta pelota vuelva a caer hacia abajo. Es algo en lo que ni siquiera pensamos porque lo tenemos interiorizado. Sin entrar en demasiados detalles, os puedo decir que, como ya descubrió Sir Isaac Newton en el siglo XVII, la gravedad depende de la masa. Cuanto más masivo es un objeto, más gravedad genera. Por ejemplo, Marte es un planeta muy pequeñito, tiene el 11% de la masa de la Tierra, lo cual significa que su gravedad es solo un 35% de la gravedad de la Tierra. Yo peso 75 kilos, pero si me encontrase en Marte, pesaría 28,5 kilos. Es decir, mudarse a Marte es mejor que la más maravillosa de las dietas. Fantástico, hemos ilustrado el ejemplo de un cuerpo más pequeño que la Tierra, pero las cosas se ponen interesantes cuando empezamos a fijarnos en cuerpos mucho mayores, como por ejemplo el Sol. Tengo que leer la chuleta para deciros cuánto es la masa del Sol. La tengo por aquí apuntada y el Sol tiene una masa 332.946 veces la de la Tierra. Que si cogemos 332.946 tierras y las juntamos, obtendríamos la masa del Sol. Una salvajada. Y como os podréis imaginar, la gravedad del Sol es pasmosa. Es tan alta que de hecho mantiene unido a todo el sistema solar. E incluso afecta a estrellas cercanas, del mismo modo que estrellas cercanas afectan con su gravedad al Sol. Pero bueno, la cuestión es que el Sol es muy masivo, tiene mucha gravedad. ¿Y qué sucede en el Sol? Porque si algo sabemos es que la gravedad hace que los cuerpos colapsen sobre sí mismos. Por eso el centro de la Tierra es tan denso, porque soporta el peso de todo el planeta sobre él. El centro del Sol soporta el peso de todo el Sol sobre él. Entonces, ¿qué es lo que impide que el Sol colapse sobre sí mismo? En el caso de la Tierra, es la propia estructura de la materia la que se repele y evita el colapso. Es decir, la materia, que está compuesta por átomos, se comporta como te comportarías tú en el transporte público en hora punta. Porque básicamente cuando te subes en el autobús o en el cercanías a las 7 de la mañana, intentas alejarte lo más posible de la persona de al lado cuyo sobaco huele a mofeta muerta. Bueno, pues lo mismo, los átomos no les gusta estar demasiado apretados unos con otros, buscan su espacio. Eso es lo que evita que la materia se triture y colapse sobre sí misma por el peso de su propia gravedad. Por eso la Tierra es compacta y no se destruye. Bueno, el Sol es tan grande que allí las cosas son un poco más complicadas. En el Sol hay un equilibrio entre
el fuego nuclear, ¿de acuerdo? La fusión nuclear que sucede en su interior, en su núcleo, que empuja hacia afuera, y la gravedad que empuja hacia adentro. Entonces el Sol late en ese equilibrio y se mantiene estable. Pero, ¿qué ocurriría si no hubiera una fusión nuclear en su interior? Si el Sol no se expandiera con ese fuego. Bueno, lo que ocurriría sería que la gravedad ganaría la partida. Esto va a suceder. Dentro de muchos millones de años, el Sol se apagará cuando se quede sin combustible y colapsará sobre sí mismo. Entonces, ¿qué ocurrirá con los átomos, a los cuales no les gusta apretujarse demasiado? Pues nada bueno, serán triturados y convertidos en materia degenerada. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tenemos que entrar un poquito más en el detalle, pero tampoco mucho más. Como nos enseñan en la escuela y en el instituto, los átomos están compuestos por una cobertura de electrones que orbita alrededor del núcleo. Esto es una enorme simplificación porque nuestras limitadas mentes tienden a concebir los átomos como bolitas, ¿verdad? Es decir, nos imaginamos unas bolitas, que son los protones y los neutrones componiendo el núcleo, que es muy masivo, y otras bolitas, los electrones orbitando alrededor del núcleo. Esto no es así porque realmente tanto electrones como neutrones no son bolitas, sino son nubes de probabilidad cuántica, pero a efectos prácticos vamos a imaginarlos como bolitas, ¿de acuerdo? Como bolitas un poco nebulosas que hacen cosas raras y aparecen y desaparecen, pero bueno. Estas partículas, electrones, neutrones y protones, poseen una cualidad, poseen unas características conocidas como estados cuánticos. Igual que tú tienes una altura, tienes un peso, ocupas una posición, te huele el sobaco más o menos, etc. Bueno, pues los electrones, los protones y los neutrones tienen sus estados cuánticos. Y hay una regla conocida como principio de exclusión de Pauli que impide que varias partículas compartan el mismo estado cuántico. Es como cuando vas al cine, una sesión no numerada, y tienes que elegir butaca. Vas a elegir, evidentemente, la butaca que esté más en el centro, más centrada, y evitar las que están muy delante y muy atrás. Bueno, pues en un átomo ocurre lo mismo. Pues las partículas intentan escoger los estados cuánticos menos energéticos y evitar los otros. Bueno, pues cuando el Sol muera y la gravedad gane la partida y el Sol se colapse sobre sí mismo, los electrones que están en la cobertura del átomo se verán apretujados unos contra otros, tendrán que sacrificar estados cuánticos y a esto se le conoce como materia degenerada. De hecho, los electrones se verán obligados a ocupar las butacas que no quieren, los estados muy energéticos, y esto frenará el colapso. Es decir, que la propia obligación de los electrones de estar apretujados en estados de muy alta energía generará una presión que logrará contrarrestar la gravedad. Cuando haya ocurrido esto, el Sol se transformará en una enana blanca, que es una estrella muerta. Una estrella que ya no tiene reacciones de fusión nuclear en su interior y que se mantiene únicamente por la presión de degeneración de los electrones. Vale. Pero ¿qué ocurriría si el Sol fuera más grande y la gravedad fuera más poderosa? ¿Este mecanismo que acabo de explicar sería suficiente para frenar la gravedad? Pues, como os podéis imaginar, la respuesta es que no. Si el Sol fuera entre 2 o 3 veces más grande, me estoy tirando de memoria de nuevo, la presión de degeneración de los electrones fracasaría en su enfrentamiento con la gravedad. Entonces, los electrones se fusionarían con protones y se transformarían en neutrones. Y los neutrones se apiñarían unos contra otros, de mala manera, generando una estrella de neutrones. Los neutrones se ven sometidos a las mismas leyes, se ven sometidos al mismo principio de exclusión de Pauli. No pueden compartir los mismos estados cuánticos, tienen que elegir butaca en la que sentarse. Lo cual de nuevo genera una presión que contrarrestará a la gravedad. Los propios neutrones estarán parando, estarán diciéndole stop a la inmensa gravedad que los hace estrujarse. Bueno, pues el objeto que forman, como ya digo, que es una estrella de neutrones, que es otro tipo de cadáver estelar, es algo muy extremo. Si nosotros cogiéramos nuestro Sol y lo redujéramos a una estrella de neutrones, tendría el tamaño aproximadamente de unos 10-15 kilómetros, como una ciudad. Y una cucharadita de su masa pesaría más que todo el Everest. Pero, por supuesto, aquí no termina la cosa, porque podemos tener objetos mucho más grandes. Podemos tener estrellas enormes con mucha más gravedad. ¿Qué sucede entonces cuando mueren y colapsan sobre sí mismas? Bueno, pues lo que ocurre es que en este escenario nada es capaz de detener la gravedad. Ni la presión de degeneración de los electrones, ni la presión de degeneración de los neutrones, nada. La materia se tritura, se destruye y el propio espacio-tiempo se rompe.
Y cuando estoy hablando de espacio-tiempo, tengo que introducir un nuevo concepto, ¿de acuerdo?, que nos legó Albert Einstein cuando unió el tiempo y el espacio. Unió las 3 dimensiones del espacio, arriba y hacia abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, lo unió con el tiempo. De modo que cuando te mueves en el espacio, también te mueves en el tiempo. Eso genera la famosa paradoja de los gemelos. Si un gemelo se queda en la Tierra y otro gemelo se sube en una nave espacial que va a toda velocidad recorriendo la galaxia y luego regresa, el tiempo pasará de modo distinto para ambos. El tiempo pasará más despacio para el gemelo que ha ido a la nave espacial y a velocidad normal para el que está en la Tierra. De modo que el gemelo que ha ido a la nave espacial volverá y seguirá siendo joven, mientras que el gemelo que se ha quedado en la Tierra habrá envejecido notablemente. Esto que parece tan loco se ha puesto a prueba. Se ha subido un cronómetro en una nave espacial en órbita alrededor de la Tierra, otro cronómetro se ha quedado en la Tierra y el cronómetro que iba en la nave espacial se ha retrasado. Su tiempo ha ido más despacio. Este efecto, de hecho, se tiene que tener en cuenta cuando calibramos los satélites. En esencia, lo que sucede es que si el espacio-tiempo fuera una hoja de papel, y este es un ejemplo del que se ha abusado muchísimo en la divulgación, y yo no voy a ser menos, si el espacio-tiempo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, fuera una hoja de papel, cuando cogemos un objeto con masa, como pueda ser el planeta Tierra, vemos que deforma el espacio-tiempo, hace una hondonada. Esta especie de pozo gravitatorio es lo que nosotros denominamos, valga la redundancia, gravedad. Nosotros, al ser atraídos por la Tierra, estamos cayendo en esta hondonada de espacio-tiempo. Y de hecho, cuando un satélite orbita la Tierra, lo que está haciendo es describir una curva causada por la propia deformación del espacio-tiempo. Vale, esto es lo que ocurre con la Tierra, que tiene una masa normal. Pero si cogemos un objeto descomunal, un objeto tan grande como para que la gravedad lo haga colapsar en agujero negro, ¿qué sucede? Bueno, pues aparentemente ese tejido del espacio-tiempo se rompería. De nuevo, esta es una imagen que ha sido utilizada muchas veces, y es que básicamente el agujero negro perfora el espacio-tiempo. Lo rompe. Es algo tan violento que lo destroza. Las consecuencias que tiene esto las desconocemos. Si intentamos utilizar las leyes físicas que conocemos para explicar lo que sucede dentro de un agujero negro, llegamos a resultados muy raros. Porque, en teoría, en el interior de un agujero negro se hallaría un punto denominado como singularidad. La singularidad sería un punto con densidad infinita y volumen cero. Y, efectivamente, si intentáis imaginar un punto de volumen cero y densidad infinita, no lo vais a conseguir básicamente porque es absurdo, es ridículo. Básicamente es un error. Nuestras matemáticas, nuestras leyes físicas fallan, fracasan cuando se meten dentro de un agujero negro. Podemos entender un agujero negro como una especie de bug del sistema. En la jerga informática, un bug, un bicho, se trata de una situación no prevista dentro de un programa que lo hace fallar. Pues aparentemente un agujero negro es una situación en la que la gravedad se ha ido totalmente de las manos y ocurren cosas, pues eso, grotescas, absurdas. Obviamente lo que realmente sucede es que nuestro conocimiento de la realidad, nuestro conocimiento del universo es limitado. Y por eso no podemos explicar lo que sucede dentro de un agujero negro. Antes os decía que al vivir en un espacio-tiempo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, si nos movemos, afectamos tanto al espacio como al tiempo. Pero del mismo modo, si estamos en un pozo gravitatorio, también se genera este efecto. Si yo estoy en la planta 0 de unos rascacielos, para mí el tiempo pasará un poquito más despacio que para una persona que está en la planta 80. La diferencia realmente es muy pequeña, es mínima, es inapreciable. Pero si nos trasladamos a un objeto extremo como un agujero negro, entonces la diferencia sí que se vuelve crucial, fundamental. Esto es algo que explotan en la película de Interstellar, en la cual, por razones del guión, y esto se podría considerar como una especie de spoiler, pero bueno, en la película de Interstellar hay un momento en el que algunos personajes están muy cerca de un agujero negro, y entonces, para ellos, unas cuantas horas se convierten en años para otro compañero suyo que se ha quedado más lejos. Es antiintuitivo, pero es que al final el universo funciona así. Nuestras mentes han evolucionado en un entorno muy limitado y no están preparadas para enfrentarse a lo que realmente hay fuera.
a las reglas de juego reales. Y hasta aquí lo que os puedo contar. En realidad se podría hablar muchísimo más de un agujero negro y se ha hecho. Se ha hecho, por cierto, muy bien. Os dejo en la descripción un link al canal Peresitatum de habla inglesa, en el cual se hace un análisis pormenorizado de un agujero negro y de cómo se ha obtenido la imagen de del centro de nuestra galaxia. Y del mismo modo, en castellano tenemos a Quantum Fracture, un canal maravilloso, magnífico, en el cual Crespo pues también ha hecho un vídeo muy potente explicando los agujeros negros con mayor detalle. Y ya para poner una guinda en este pastel, si queréis entender cómo de burro, cómo de berraco es el agujero negro del centro de la galaxia, hablemos de cifras. Si cogiéramos nuestro Sol y lo pudiéramos compactar como un agujero negro, mediría aproximadamente como unos 6 kilómetros más o menos. Es decir, todo nuestro Sol, que hemos dicho que son 300 y pico mil tierras, cabría en unos 6 kilómetros aproximadamente, si fuese un agujero negro. Bueno, pues Sagitario A estrella, el agujero negro del centro de la galaxia, mide 6.700 millones de kilómetros. De hecho, tiene una masa de 4,1 millones de veces la masa del Sol. Es decir, es un objeto salvaje, monstruoso. Tan monstruoso es que las estrellas que están cerca se ven irremisiblemente atraídas por él y orbitan en torno suyo con trayectorias muy extremas, muy vertiginosas. De hecho, hay una estrella llamada S2, que es la que más cercanamente orbita en torno a Sagitario A estrella, que cuanto más cerca está el agujero negro, llega a moverse a unos 5.000 kilómetros por segundo. En un segundo recorre 5.000 kilómetros, lo cual equivale aproximadamente a un 3% de la velocidad de luz. Vamos, que es una cosa brutal. De hecho, gracias a estas estrellas se pudo deducir la existencia de este agujero negro antes de que lo pudieran fotografiar. La fotografía que habréis visto y que dejaré por aquí en la edición no es del propio agujero negro, sino de su entorno, lo que se llama el disco de acreción, es decir, el material que está cayendo hacia él, como cuando te duchas y el agua se remolina justo en el desagüe, pues es algo lejanamente parecido, y la sombra que hay dentro, de donde la luz no puede escapar, eso es el agujero negro. O, más bien, como digo, su silueta, su sombra. Porque al final no puedes fotografiar un objeto que no deja escapar la luz que cae dentro de él. Esto que voy a explicar ahora puede que resulte muy obvio, pero aún así creo que merece la pena mencionarlo. Y es que los agujeros negros son negros porque no dejan escapar la luz. Si yo esta pelota la quisiera poner en órbita, la tendría que arrojar hacia el cielo a unos 11,2 km por segundo. Si hago esto, si arrojo esta pelota a 11,2 km por segundo hacia arriba, la pongo en órbita. La pelota escapa de la gravedad de la Tierra. Bueno, si estuviéramos en un agujero negro, dentro de un agujero negro, la velocidad de escape, es decir, la velocidad que yo tendría que imprimir a esta pelota para que escapara del agujero negro, sería superior a la velocidad de luz. Es decir, tendría que arrojar esta pelota más rápido que la velocidad de luz para que pudiera escapar del agujero negro. Y hay una regla inquebrantable que también descubrió Albert Einstein, y es que nada puede viajar más rápido que la velocidad de luz. De hecho, un objeto con masa, como esta pelota, ni siquiera podría llegar a la velocidad de la luz, por razones que es demasiado complicado de explicar. Pero objetos sin masa, como la propia luz, como los fotones que forman la luz, tienen esa barrera, que son 300.000 km por segundo. Es la velocidad de la luz. Nada puede superar eso. Por eso, un agujero negro es una trampa de la que nada puede escapar. Las propias leyes físicas del universo impiden que nada escape de él. Y bueno, dentro de un agujero negro, el espacio-tiempo está tan jodido que en teoría la entrada del agujero negro, es decir, el lugar por el que tú te has empezado a aproximar al agujero negro, quedaría en tu pasado, y la singularidad, el centro del agujero negro, quedaría en tu futuro. Y como no puedes viajar al pasado, no puedes escapar. Así que ya lo sabéis, cuando veáis esa famosa imagen de Sagitario A estrella, hay mucha chicha detrás. Estaríais observando quizá uno de los mayores misterios del universo. De hecho, y esta es mi opinión personal, hay dos grandes misterios del universo. Uno sería la conciencia humana, que nos permite procesar esa imagen, y el otro misterio serían los agujeros negros, esa propia imagen, con lo cual estaríamos combinando
en mi opinión, los dos grandes misterios del universo. Pero bueno, esto ya es empezar a filosofear y bueno, mejor, dejémoslo aquí. Como siempre digo, si este vídeo express te ha gustado, dale like. El próximo vídeo será más largo y más bonito. Y ya, si te ha entusiasmado este contenido, pues suscríbete y así el señor YouTube te informará cuando quiera que pueda volver a publicar un vídeo, que espero que sea pronto. Así que, cuidaros y sed curiosos. ¿Me echabais de menos? Pues he vuelto. Y es que se han quedado un par de cosas en el tintero y aunque no me pagan por esto, os voy a dejar un pequeño bonus track. La primera propinilla que os doy es aclarar un hecho, porque hemos hablado de que hay un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Y es que, por algún motivo que desconocemos, hay agujeros negros supermasivos en el centro de casi todas las galaxias del universo. Cuanto más grande es la galaxia, más grande es el agujero negro central. No sabemos por qué, pero hay una relación de causalidad. Aunque el de nuestra galaxia, su eje de giro está torcido en relación al propio eje de la galaxia. Y tampoco tenemos ni puñetera idea por qué. Como no me pagan por inventarme cosas, no os puedo dar una respuesta. Y la segunda movida así chula que os quería contar va de las representaciones realistas que se han hecho de agujeros negros. Y es que, si habéis visto la peli de Interstellar, que no vamos a comisión, pero es que es una peli muy molona. Bueno, si habéis visto la peli de Interstellar o si googleáis agujeros negros, veréis que aparece esta imagen. Hay como una especie de disco distorsionado alrededor, con una especie de anillo de luz. ¿Y qué cojones es esto? Bueno, pues un agujero negro es un objeto donde la gravedad se ha vuelto tan chunga, tan bestia, que la propia luz orbita alrededor, hace piruetas alrededor del propio agujero negro. Y por eso salen estas imágenes tan psicodélicas. ¿Os ha molado? Pues esto es todo. Hasta el siguiente vídeo.